la clase del aparato locomotor, parte 1. Técnicamente, para nosotros poder hablar de traumatología, principalmente semiología del aparato locomotor, hay que tener presente que nosotros tenemos que trabajar mucho en relación a lo que es anatomía. Si nosotros sabemos lo que es anatomía, técnicamente el examen semiológico de la especialidad va a ser bastante sencillo. Los pasos a seguir normalmente no es igual que lo que es neumología o abdomen, técnicamente es un poco diferente. Esto es más palpación y manipulación y observación principalmente. Entonces, para nosotros tener un alcance de esto hay que tener precisamente lo que es la biomecánica regional al examinar y lo que es anatomía. En la inspección, por ejemplo, que es uno de los puntos que nosotros vemos mucho en relación a lo que es el examen semiológico, nosotros tenemos que ver desde el paciente desde que ingresa a la consulta, cómo camina, si viene ayudado, porque puede ser también hasta las simulaciones en relación a las atenciones traumatológicas, para pedir descansos médicos, tiene posturas inadecuadas, hasta el momento que se desviste, si tiene alguna limitación del hombro, por ejemplo, y se tiene que sacar la camisa, hay que ver cómo como se dice, pues, que él mismo lo pueda hacer. Porque una vez viene por un dolor de hombro y se le saca la camisa, pero muy rápidamente, o hace que alguien le ayude, entonces uno tendría que mirar para poder observar. Aquí mucho tiene que verse la observación. Y siempre hacer la comparación. Primero se examina el lado sano y después se examina el lado afectado. Porque nosotros podemos tener también hasta lo que nosotros llamamos la laxitud ligamentaria, y podemos tener aquí unos falsos negativos, unos falsos positivos en relación a algún tipo de lesión ligamentaria, que para el paciente podría ser normal, para nosotros podría ser patógeno. Como siempre, comparar el lado sano, ver los ejes clínicos, el tamaño, la forma, el color de la piel, la tonificación muscular, para poder dar un diagnóstico adecuado. Ya en la palpación igual, primero se examina palpando el lado afectado, el lado sano, perdón, y de ahí recién vamos al lado afectado. Y siempre haciendo una correlación. Si yo examino tobillo, al otro lado tobillo, pierna, pierna, rodilla, rodilla, muslo, muslo, para evitar, como si se puede tener el orden adecuado. Ver tonificación del músculo, partes ligamentarias, tonificación muscular, circulación colateral, todo lo que se puede mirar y palpar se tiene que determinar. Y siempre primero, como les digo, del lado sano. Por ejemplo, si nosotros vemos una lesión ligamentaria que realmente es una de las lesiones más frecuentes a nivel de la rodilla, podemos tener un bostezo interno o externo, pero tenemos que primero examinar el lado sano. Si en el lado sano tenemos el mismo bostezo, técnicamente en el lado enfermo ese bostezo es normal para el paciente. Y en relación a las movilidades, nosotros podemos hacer movimientos activos y pasivos. El movimiento activo es el que hace el paciente, el movimiento pasivo es el que hace el examinador. Para esto necesitamos espacios amplios nosotros para poder hacer esos tipos de maniobras. Que el paciente pueda sentir el brazo, pueda ver el inferior, para poder realmente ver si hay limitación o no. Tengan presente que la movilidad en la forma activa, siempre los rangos articulares son menores en relación a la forma pasiva. Porque en la zona activa, como el paciente mueve la articulación y expende dolor, entonces esa limitación articular va a ser menor. Pero en un movimiento que le hace el examinador sin carga de esfuerzo del paciente, el rango de movimiento va a ser mayor. Y en los rangos articulares, normalmente nosotros nos podemos valer en lo que es el examen con lo que se llaman los goniómetros. El goniómetro es una regla en la cual nos va a dar la posibilidad de poder ver cuántos grados tenemos en relación a los movimientos de las articulaciones. Tengan presente que en los rangos articulares tenemos rangos articulares y rangos funcionales. Un rango articular es el rango de todo el movimiento que da la articulación. Y un rango funcional es el rango que necesita la articulación para que ésta sea funcional. Por lo tanto, el rango articular es mayor que el rango funcional. Y en los exámenes regionales, pues hay que determinar lo que es la longitud de los miembros, un miembro más grande que el otro, circunferencia, tonificación muscular, fuerza, resistencia, con gravedad o sin gravedad, para determinar si nosotros estamos hablando de un paciente que tiene pérdida de fuerza o no.
Esta es una tabla en la cual nosotros podemos determinar si hay una fuerza adecuada, una fuerza muscular adecuada o hay una fuerza limitada. Van a haber grados y de acuerdo al puntaje nosotros vamos a tener que dar una apreciación de relacionar lo que es una limitación a nivel de fuerza muscular. Si no vemos ningún tipo de movimiento, por ejemplo, grado 0, si vemos vestigios de movimientos muy mínimos, grado 1, cuando hay movimientos pero no contra la gravedad, grado 2, estamos hablando que hay con resistencia, pero es leve, es moderada, o hay técnicamente una menor movilidad, tenemos toda la gravedad de los grados para poder definirlo, ¿no? Siempre examinar, como les digo, el lado sano y después hacer la comparación. ¿Qué exámenes auxiliares, por ejemplo, nos pueden ayudar? Y los exámenes auxiliares, como dice su nombre, son auxiliares a la presunción diagnóstica que ustedes están solicitando y están pensando. El examen auxiliar no es el que da el diagnóstico. El examen auxiliar es el que les confirma lo que están pensando. Si ustedes no están pensando nada, el examen auxiliar no es el pedirlo por pedirlo, sino hay que saber para qué lo voy a solicitar. Si estoy pensando en una probable lesión o un desgarro, pido un examen X para confirmar mi presunción diagnóstica. No pidan exámenes por pedir, porque parte de que los costos alguna vez el país los tiene que asumir, de hacerle 50 exámenes para un diagnóstico que si yo le hago un buen examen clínico y una buena anamnesis, pido un solo examen, sería lo más recomendable. La radiografía, por ejemplo, es uno de los exámenes más fáciles de conseguir, bastante cómodos de poder solicitarlo, por lo tanto es una ayuda una gran ayuda para la cuestión traumatológica. Con una radiografía nosotros podemos ver lo que son exclusivamente parte ósea. Estamos hablando de la parte, en este caso, como una luxación de hombro, de codo, perdón, o podemos tener también lo que es una fractura. Igualmente acá tenemos una luxación del dedo. Mirándolo nada más podemos pensar acá, y eso sí, si nosotros vemos este paciente, perdón, al de acá, con una probable luxación de hombro, lo primero que hay que hacer acá es, número 1, tomar un examen, en este caso una radiografía, porque yo no sé si estamos hablando de una luxación pura o una luxofractura. Si estamos hablando de una luxación pura, si hacen una buena maniobra lo reducen. Si estamos hablando de una luxofractura, y hacen una maniobra, lo inflaman más y le hacen doler más. Por lo tanto, antes de hacer cualquier maniobra, hacer una confirmación de su diagnóstico, en este caso con una simple radiografía. Igualmente acá nosotros tenemos un paciente que tiene una deformación en el eje del quinto dedo, por lo tanto una radiografía me confirma que tengo una luxación pura y por lo tanto yo puedo hacer una buena reducción. La radiografía también nos muestra las fracturas, en este caso una fractura expuesta a grado 3C, en la cual vemos alteración de los ejes, en este caso de la parte de la tibia con el peroné. La tomografía es un examen un poquito más complicado, más sofisticado, también ve principalmente lo que son las partes óseas, pero nos ayuda muchísimo para poder hacer las reconstrucciones tridimensionales y poder hacer una buena planificación preoperatoria para las fracturas principalmente articulares. Yo puedo tener una fractura articular, pero con una radiografía solamente veo en un solo plano. En una tomografía yo puedo hacer que los movimientos de la articulación se puedan ver en 3D, hasta las reconstrucciones en 3D se pueden hacer y poder determinar en qué parte, estamos hablando por ejemplo de una rodilla, del platillo tibial, tengo la fractura, está en la parte anterior, en la parte media y en la parte posterior. Si es un platillo, son dos platillos, tengo un trazo articular. Eso la radiografía nos podría dar, pero no nos da mucha información. Entonces, si nosotros queremos hacer una planificación y necesitamos poner una placa con un tornillo y necesitamos ponerle injerto, y hay que saber más o menos de qué tamaño puede ser el injerto, una tomografía nos puede dar muchísimo para poder hacer ese tipo de cálculo. Igualmente acá, es un paciente que vino con un traumatismo a nivel de la parte dorsal. Para que haya una fractura de escápula debe haber una fractura de alta energía, y en la radiografía no se evidenciaba fractura, porque se superponía con la trama pulmonar, pero sí había un aumento de volumen y gran dolor. Y en la tomografía sí se puede confirmar realmente la fractura de la parte de la escápula, ¿no? Es un examen que también nos puede ayudar bastante. En la actualidad es un examen que ya no es tan caro,
que sí es fácil de poderlo también tomar, y las respuestas son rápidamente, en unos 15 a 20 minutos tenemos el resultado de esto. Igualmente acá es una tomografía con reconstrucción tridimensional en la cual nosotros podemos determinar una cadera sana y una cadera con una fractura base cervical. Igualmente acá ya estamos viendo la imagen en antero posterior y acá estamos empezando a rotar. Por lo tanto, nosotros nos podemos dar nos orienta mucho para poder hacer una buena planificación y saber qué más o menos tenemos que hacer para técnicamente poder estabilizar y reducir la fractura. Igualmente acá vemos cómo podemos hacer las rotaciones y vemos el desplazamiento y la convolución de la fractura para poder nosotros tener una mejor ayuda diagnóstica y hacer un tratamiento totalmente adecuado. La gamografía ósea, por ejemplo, es otro examen que nos puede ayudar principalmente para ver la cuestión de procesos infecciosos, si están activos o están apagados, o estamos hablando de un problema también tumoral. Una hipercaptación, como en este caso del codo, nos da la posibilidad de que haya un proceso inflamatorio en esa zona. Podemos estar hablando de una osteomielitis, podemos estar en un problema infeccioso, en el cual nos puede dar una buena orientación. Igualmente acá, la hipercaptación en una rodilla, si hacemos la otra comparación, vemos que en esta rodilla tenemos un cuadro inflamatorio totalmente activo. Entonces podemos también tener un aumento de volumen en una articulación, y le tomamos tomografía y sale neuro, o sale técnicamente sin hipercaptación, podemos pensar en un problema tumoral. La resonancia magnética también es otro examen auxiliar que también nos puede dar bastante, pero cierto sí es un poquito más exquisito. Por ejemplo, un costo de este tipo de examen está bordeando más o menos sus 500, 600 soles, así, más o menos, ¿no? Pero que ya la posibilidad de poder acceder a estos exámenes, algunos de sus puntos son complejos, pero se puede dar. La resonancia magnética nos ayuda muchísimo para ver lesiones óseas, cartilaginosas, musculares, tendinosas. O sea, es un examen que, si tenemos una fractura por estrés, que se ve en una resonancia, no se ve en una radiografía, podría verse en una tomografía, pero hay que ser bien ducho para hacer esto. Una lesión muscular, una lesión miofibrilar, lo que tienen los jugadores de fútbol, no se puede ver en una ecografía, pero en una ecografía se ven lesiones bastante groseras, más grandes, no muy pequeñas. En este examen sí se puede dar. Lesiones ligamentarias también se pueden utilizar en este tipo de examen. Es un examen relativamente completo, pero no es un examen de pedirlo de rutina, es un examen para pedir específicamente si estoy sospechando una ruptura de un ligamento cruzado. Por ejemplo, si estamos hablando de rodilla, estamos hablando de una lesión meniscal, o una ruptura meniscal, sí puedo pedir o solicitar la resonancia para la confirmación. Porque, por ejemplo, para un menisco o para un ligamento cruzado, los exámenes no lo voy a abrir al paciente para hacer la confirmación, sino tendría que pedir un examen auxiliar que no sea invasivo, que podría ser este caso. Entonces, tenemos un arsenal de exámenes auxiliares que nos pueden orientar siempre y cuando nosotros podamos, con nuestro examen clínico, nuestra buena anamnesis, sospechar casi un 70% de la lesión y poder definir algunos tipos de exámenes que se tendrían que solicitar. Aquí, por ejemplo, vemos una resonancia de rodilla en la cual vemos un menisco adecuado, pero acá tenemos una ruptura meniscal, como se ve en este caso. En la imagen frontal y en la imagen coronal también tenemos una fractura del cuerno posterior del menisco medial, que es la zona más frecuente y más común de la lesión del menisco. Igualmente acá, nosotros tenemos acá un ligamento cruzado anterior adecuado, y acá tenemos un ligamento cruzado anterior totalmente desordenado, o sea, significa que está totalmente desgarrado o roto, ¿no? Lo cual nos va a condicionar un cuadro de inestabilidad y un derrame articular, lo blanco que se ve acá es un derrame articular, producto del sangrado que es producido por el ligamento roto, y nos da un diagnóstico certero y preciso. Pero, de todas maneras, en nuestro examen físico, las maniobras que nosotros realizamos para poder confirmar esto, nos deben dar la probabilidad de un 70 a un 80%, para solamente un 20% la confirmación con un examen auxiliar. ¿Qué síndromes traumatológicos podemos nosotros encontrar?
En los exámenes, en los síndromes traumatológicos nosotros podemos tener lo que se llaman los síndromes congénitos o enfermedades congénitas o de nacimiento. Una de estos tipos de enfermedades vendría a ser lo que es la displasia de cadera, que es una de las lesiones más frecuentes y más comunes, siempre y cuando yo lo pueda detectar. Hay mucha gente que nace, pasa por el neonatólogo, lo miran nada más y sigue avanzando y nadie le da el diagnóstico certero. Hay mucha gente que viene algunas veces a la consulta entre los 30 y 40 años, no se sabe la edad, por qué viene en esa fecha, pero no, es lo más frecuente, con dolores a nivel de las caderas, ¿no? Se le toma una radiografía simple de cadera o de pelvis y se evidencia una displasia de cadera. Cuando la persona es muy joven, la cadera como es media elástica, pues la persona más o menos se adapta y no tiene ningún tipo de limitación. Un poquito de coger, a menos que sea una displasia muy severa, ¿no? Pues estamos hablando de algo bastante leve, pasa de inadvertido. Una leve cojerita que lo puede llevar tranquilamente hasta los 20 años sin problema, y entre los 20, 25 y 30 ya empieza a ver como el hueso ya está un poco más maduro y la actividad es un poco más pesada, ya viene un pequeño dolor, que algunas veces la persona lo asume por su actividad, pero ya después cuando se evidencian radiográficamente se ven lesiones algunas veces un poco más complejas, que pudieron haber sido diagnosticadas precozmente siempre y cuando haya sido diagnosticado. Entonces, los exámenes o las maniobras que se hacen en los niños, en este caso el ortolani y el Barlow, son maniobras que nos pueden orientar a suponer de a qué enfermedad nos estamos enfrentando y poder probablemente hacer un tratamiento precoz de esa cadera. A lo mejor el tratamiento va a ser quirúrgico al final, sí, pero necesitamos tratar de evitar eso. O sea, yo tengo una displasia, tendría que, si ya lo diagnostiqué, tendría que decirle a la mamá y el papá que el niño o la niña no tenga sobrepeso, que su actividad física sea mínima, sin mucha carga de esfuerzo, o sea, para tratar de que esa cadera en teoría dure por más tiempo. Es mejor una cadera natural que una cadera artificial. La focomelia también es una de las entidades que se presentaban como enfermedades de nacimiento producto de un medicamento que se llamaba la talidomida, que se daba mucho en gestantes, sí, pero condicionaba que los niños perdieran extremidades tanto de miembros superiores como miembros inferiores. Encontrado el diagnóstico o encontrada la causa de esto por el producto del medicamento, se retiró y técnicamente desapareció. La polidactilia, los dedos supernumerarios, tanto en los pies como en las manos, también es una enfermedad congénita, un síndrome congénito, que es relativamente sencillo de poder diagnosticar, porque solamente es contar los dedos. Algunas veces no se les pasa inadvertido y alguna vez el niño ya viene por dolor del pie porque el pie ya no entra en el calzado normal. Entonces, normalmente el borde del último dedo se empieza a inflamar con signo de flogosis porque la horma del calzado no es muy ancha. El niño andaría descalzo, técnicamente no tendría ningún tipo de inconveniente. Entonces el tratamiento en este caso es sacar el dedo que se encuentre más hipotrófico, y que tenga menos desarrollo, y si no son del mismo tamaño, se saca el externo. Pero también tenemos lo que es síndromes infecciosos. Entre los síndromes infecciosos luego tenemos la osteomielitis y la tuberculosis. Técnicamente la osteomielitis es una enfermedad que técnicamente solamente se puede controlar, no se cura. Por eso el mejor tratamiento de una osteomielitis es la prevención. Si el paciente ya se infectó, ya fue. O sea, técnicamente el medicamento es para poder controlar el cuadro infeccioso, evitar que haya un rebrote, pero ese cuadro infeccioso puede prenderse en 1, 2, 3, 5, 10 años, no se sabe. Por lo tanto, se dice que tener una osteomielitis es una cosa que uno la va a tener que llevar por toda la vida. Es un paciente, mi paciente estrella, que es un paciente que tiene una panostenosis de fémur con un retardo de consolidación. Él tuvo una fractura expuesta de fémur. Yo lo estoy controlando ya casi más o menos 10 años en el hospital, pero él tuvo una lesión hace 40 años. Entonces ya tiene técnicamente acá si se ve que el hueso es del fémur es este. Y acá todo esto es reacción perióstica. Tenga por ejemplo una osteomielitis
el periodo es el que se tiende a inflamar y por lo tanto el periodo produce hueso de mala calidad pero no produce, y forma que el hueso sea más grueso, más ancho, como si fuera un hueso deformado. A diferencia de la tuberculosis, que es una enfermedad osteodestructiva, destruye hueso. Este produce hueso pero de mala calidad, pero el otro lo destruye nada más. En la osteomelitis la causa principal es el estafilococo dorado o el aureus, que es el más común. Esta es una tuberculosis en la cual vemos nosotros una cabeza femoral, en este caso lado izquierdo adecuada, lado derecho totalmente destruida, carcomida, que radiográficamente se va a ver destrucción más no producción, y clínicamente en una osteomelitis vamos a ver aumento de volumen y calor en esa zona. En la tuberculosis se ve lo contrario, puede haber aumento de volumen pero se encuentra fría la zona. Un síndrome reumatológico también, podemos tener las artritis reumatoideas. Tenga presencia que un problema artrítico vendría a ser múltiples articulaciones simétricas lesionadas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las manos, pueden ser las rodillas, pueden ser los tobillos, mientras que nosotros normalmente el traumatólogo ve lesiones monoarticulares, ¿no? Una articulación, pero si estamos hablando de 4, 5 o 6 articulaciones, el problema aparentemente ya vendría a ser sistémico y por lo tanto el manejo vendría a ser específicamente por el reumatólogo. Los síndromes tumorales también la podemos encontrar. Nosotros podemos tomar una radiografía de un paciente, así como un scanning que se le toma como para hacer un examen, les piden para el trabajo y se toma su radiografía de tórax, no sé cuánto, y de repente de refilón sale el número y sale una imagen quística, como se ve en este caso. Este es un proceso o un proceso de quiste óseo solitario, en la cual este quiste respeta las corticales pero se encuentran muy adelgazadas. Entonces uno de la clínica o la clínica principal de este tipo de lesiones es cuando se pueda fracturar de forma muy casual. Y el tratamiento es que se fracture porque la fractura va a condicionar que el hueso se tiende a formar. Pero algunas veces son hallazgos. Y si nosotros encontramos un hallazgo de este tipo y queremos que no se fracture, entonces el tratamiento es hacerle una pequeña ventana, sacarle la membrana que se encuentra dentro de la cápsula, dentro del quiste, y rellenarlo con hueso. Por lo tanto, el hueso se rellena con un injerto óseo, se llena el hueso y evitamos que este paciente pueda tener un futuro X, una fractura. Es un osteocondroma, es un hueso ectópico, principalmente en la zona de las metáfisis en la cual el hueso crece. Se presenta principalmente en gente joven. Se ve como un hueso con una punta, como se ve acá. Produce dolor por la fricción de las partes blandas en relación al cuerpo, en este caso a la expansión tumoral, pero sacado en este caso este pequeño cachito de hueso, el dolor automáticamente tiende a disminuir y las molestias tienden a desaparecer. Radiográficamente yo puedo ver, cuando ya se piratea en la clase, acá, si ya no la tienen, acá van a ver una imagen acá y en la parte de aquí también. Y como es estructura ósea, sí se puede ver radiográficamente. Y se palpa, clínicamente es bastante fácilmente poderlo palpar. Pero también podemos tener síndromes tumorales malignos, como un mieloma múltiple. En este caso es un hueso, como se dice, apolillado, con lesiones tanto en el fémur, en la pelvis, en las dos huesos coxales. Es un paciente que llegó a la emergencia con una fractura bilateral de fémur, y lamentablemente empezó una señora de mucha edad y por el compromiso que tenía no duró mucho. Podemos también tener secuelas tumorales, neurológicas, perdón, como la poliomielitis, secuelas, o lo que nosotros le llamamos el síndrome post-polio, en la cual vemos ya pérdida un poco de fuerza, un poco de alteraciones funcionales. Tengan presente que la poliomielitis es una enfermedad que ataca principalmente al nervio y por lo tanto la función motora se afecta. Y si se afecta la función motora, el miembro que no trabaja mucho no crece mucho. Por lo tanto, si yo hago una comparación hasta de la forma del hueso, el hueso de un miembro de polio va a ser bastante delgado en comparación al hueso normal. Podemos también tener secuelas traumáticas como pseudoartrosis. Una pseudoartrosis vendría a ser una pseudo o una falsa articulación en la cual hay movimiento pero ya no hay dolor. Lo que se diferencia a un retardo de consolidación en la cual sí hay dolor. Es una paciente que vino de la sierra con una fractura o una secuela de fractura
con una pseudoartrosis a nivel de 2 puntos diferentes del antebrazo, en el cual al afectarse el espacio interóseo, este paciente vino con una limitación en la pronosupinación. Nunca quiso operarse y solamente se le ofreció ponerle solamente como una especie de brazalete para que el brazo tenga un poco de estabilidad. En este caso la parte muscular o la parte de los dedos puede funcionar de forma adecuada, pero la pronosupinación, que es el único movimiento que tiene el hombre en relación al animal, no lo puede tener porque los huesos están totalmente afectados. Podemos tener también consolidaciones viciosas, o sea, el hueso consolida pero de una mala posición, pero también afecta en este caso la pronosupinación, por lo tanto permite ese equilibrio. Tenga presente que la consolidación viciosa hay que determinar los rangos de movimiento para determinar si es necesario operarlo o no. Y eso sí, toda fractura articular es quirúrgica siempre y cuando no esté desplazado más de 2 milímetros. Si está más desplazado de 2 milímetros es quirúrgica. Y una fractura del antebrazo también, por tener este movimiento de pronosupinación, la especialidad la considera también como una articulación. Por lo tanto, también tendría que operarse. Fracturas patológicas, como fracturas traumáticas, significa que es una fractura en un hueso enfermo, es una fractura en la cual un quiste estaba presente. Esta es una fractura en un hueso de una osteopetrosis, huesos enfermos, huesos que no son normales, por eso se llama fractura patológica. Y las osteocondritis son inflamaciones de los núcleos de crecimiento que se ven principalmente en gente joven que hace actividad deportiva, competitiva. Normalmente las lesiones más frecuentes y comunes que nosotros podemos encontrar vendría a ser lo que es la enfermedad de óculos delante en la gente que hace fútbol a nivel de la rodilla, tubérculo tibial, los que hacen básquet, los que hacen vóley, tenemos lo que es la enfermedad de Sever, lo que es la inflamación del núcleo de crecimiento del calcáneo, y otra lesión que es la enfermedad de Leckalbe-Perthes o la necrosis avascular de la cabeza femoral, eso sí, sin ningún tipo de actividad deportiva, que nos puede generar dolor y deformación de las articulaciones. Procesos degenerativos articulares, con un síndrome degenerativo, tenemos lo que es las artrosis, deformaciones de las articulaciones que pueden ser por la edad, por la actividad física, por el peso, por secuelas traumáticas, por N causas pueden encontrar este tipo de alteraciones. Ahora tenemos una casi anquilosis articular. Una anquilosis vendría a ser una fusión de la articulación de forma natural y una artrodesis vendría a ser una fusión de la articulación a través de la mano del cirujano. Síndromes idiopáticos, enfermedades idiopáticas como una escoliosis, en este caso una cifoescoliosis, una deformación de lo que es el eje de la columna dorsolumbar. Pero también podemos tener también síndromes vasculares, en este caso una casi momificación de un miembro por una obstrucción vascular a nivel de la región, en este caso fue de la zona poplitea, creo que fue. Tuvo un trombo a nivel de la zona poplitea y técnicamente el miembro se necrosó. En este caso el tratamiento lamentablemente le hace solamente una simple amputación, pero para nosotros hacer una amputación tenemos que saber el nivel de amputación, en dónde está el problema trombótico. Por lo tanto, un ecodoppler vascular nos puede orientar mucho para poder saber a qué nivel vamos a tener que cortar, o una arteriografía también nos ayuda muchísimo para poder definir el nivel de amputación. Porque acá no solamente es cortarlo acá abajo, porque una cosa es cortarlo acá, pero por dentro puede ser que también esté la obstrucción esté más arriba y que pueden ir cortándolo como si fuera una jamonada. Entonces, teniendo nosotros el nivel de amputación, podemos dar un solo corte y hacer que estos tipos de pacientes no se estén mutilando, si se podría decir, a cada rato. Podemos tener también síndromes metabólicos como el Faber-Payet, el problema de osteoporosis, en este caso también la osteoporosis. Y ya en las cuestiones o síndromes traumatológicos tenemos lo que es la contusión, o el simple golpe, o el moretón, o la equimosis, debido a un traumatismo de forma directa. Podemos tener también en este caso las fracturas. En este caso la fractura va a depender mucho del tipo de trazo, de la forma, de la localización. Normalmente para que nosotros podamos definir y poder leer una buena radiografía, primeramente hay que hablar de qué segmento estamos hablando. Estamos hablando, por ejemplo, del primer caso, puedo decir que es una fractura
el fémur X izquierdo-derecho con una lesión, y en las fracturas de los huesos largos hay que dividir en la parte proximal, más cercana al cuerpo, tercio medio o tercio distal, no es superior, medio o inferior, es proximal, medio, distal. Dependiendo la localización hay que ver recién el tipo de trazo, si es un trazo transversal, es un trazo oblicuo, corto, oblicuo largo, un trazo espiroideo. Pero podemos tener también un tercer fragmento de alas de mariposa, segmentaria, polifragmentaria o un trazo incompleto. Entonces también por su angulación podemos tener como una pequeña angulación, un desplazamiento lateral incompleto, un desplazamiento lateral completo, cabalgado, diastazado, impactado, rotado. O sea, hay muchos apellidos de una fractura en la cual nosotros podemos ir agregando. Pero la idea es tratar de ubicar primeramente el hueso, ubicar la localización y el tipo de trazo. Y eso sí, cuando yo hable de una fractura proximal o de una fractura distal, yo me puedo pensar que estamos hablando de un trazo articular, entonces hay que definir si hay un trazo articular o no, porque va a depender mucho de eso también para poder definir qué tipo de tratamiento lo voy a hacer. Es diferente un trazo que no compromete la articulación a un trazo que compromete la articulación. Por ejemplo, que tenemos una fractura segmentaria a nivel del radio del cúbito, tenemos una fractura segmentaria a nivel de la tibia, una fractura polifragmentaria a nivel de la parte distal de la tibia y el peroné, igualmente en la parte del tercio medio de la tibia. Aquí, por ejemplo, esta es una tomografía en la cual una radiografía no le daría tanta ayuda. Por ejemplo, esta es la caída articular. Esta es la medida articular que debería estar técnicamente acá arriba. O sea, esto se hundió y quedó acá abajo. Entonces, aquí el tratamiento es tratar de este fragmento levantarlo a esta posición, y lo de abajo hay que llenar el injerto para que técnicamente esto no pueda subir y no pueda caer. Esta es una buena ayuda de una tomografía. Y si vemos en la imagen posterior, vemos de la tomografía, vemos que la lesión está casi tirando para la parte posterior. Entonces, por otro, yo puedo hacer una buena planificación, poder saber qué tipo de incisión voy a hacer, qué tipo de implante voy a utilizar, si voy a usar injerto o no, para que en el momento de la cirugía, aparte de que la cirugía sea más corta en tiempo para evitar la infección, tenga un buen resultado. Salud. Pero las fracturas, tanto en los adultos como en los niños, es totalmente diferente. Una fractura en un niño nos da la posibilidad de la remodelación del hueso, como se ve en este caso. En un adulto yo no puedo esperar esta remodelación. Y la remodelación es mayor en un hueso metafisiario. Pero también una fractura articular en un niño sí es quirúrgica, sí o sí. Porque va a limitar lo que es el rango del movimiento. Y son fracturas expuestas, de sus, se les va a ir dando la posibilidad de poder, en las series que tienen, los grados de estilo Yander son grado 1, 2 y 3, el ABC. Fracturas en este caso con pronóstico muy sombrío, que son los 3C, como son estos casos de acá, como en este caso de acá, para poder dar un pronóstico y una probabilidad de salvar el miembro. Pero también tenemos las personas luxaciones, que son también una de las emergencias traumatológicas. Una luxación vendría a ser una pérdida total de las caídas articulares de una articulación. Una pérdida parcial vendría a ser una subluxación. Acá vemos una luxofractura, acá tenemos este fragmentito que vendría a ser una parte de la epitróclea, que debería estar acá. Se rompió, pero se fue hacia la parte articular. Una luxación, en este caso de la rodilla, con lesión de los ligamentos, y aquí tener presente que una luxación de rodilla nos puede dar una posibilidad de una lesión vascular como prioridad. En este caso es una luxofractura, que es un plafón tibial que nosotros le llamamos, una fractura polifragmentaria con trazo articular a nivel de la tibia distal. Vemos una deformación total, en este caso es una persona de mayor edad en la cual vemos que el hueso está totalmente polifragmentario y encima fuera de su posición elastral. Igualmente una luxofractura en este caso del hombro, cabeza del húmero rota y fuera de su posición. Y en las heridas tenemos heridas escoliativas o raspones, que se puede decir, específicamente entre los accidentes de tránsito que se ven, heridas punzantes, como se ven acá, como un desarmador, pero no afectó la parte del hueso.
heridas cortantes o incisas. Y entre las heridas punzantes, por ejemplo, en este caso, esta imagen, las heridas por jornadas, que le llaman, son radicalmente diferentes a una herida común y silvestre. Porque si ustedes se dan cuenta, el asta del toro está acá. Por lo tanto, este camino que está contaminado, yo tengo una herida pequeña, y yo puedo hacer una buena limpieza y le hago un subdérmico, le dejo un punto bien bacán, pero esto, que no lo he lavado, se va a llenar de pus. Pero el tratamiento aquí es agarrar un bisturí o meter su dedo hasta donde llegó más o menos la lesión y abrirlo, lavarlo y dejarlo abierto hasta que las partes blandas se vea que no hay un proceso infeccioso. Y ahí recién cerrado. No lo puedo cerrar herméticamente o sino dejarle una mecha o un Dren Penrose para que no haya ningún tipo de colección o suciedad en esa zona para evitar algún tipo de proceso infeccioso mayor. Con las heridas lacerantes o diglóbicas, que se llaman, como son arrancamientos de piel, como se ve en este caso, que también es otro tipo de lesión de herida, ¿no? O las amputaciones traumáticas, como se ve en este caso, tanto de la rodilla, de parte de la tibia, de la parte del pie, como se ve acá es una chica que el tren pasó y le seccionó tanto la tibia derecha como el pie izquierdo. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda?